Bueno, vamos a ir arrancando. Comparto la partida que vamos a ver hoy. Es una partida del 2007. La partida empieza como un peón dama. Las negras sacan su caballo. Recuerden siempre que en el comienzo de la partida una de las cosas más habituales, no obligatoriamente tiene que ser así, hay otras estrategias posibles, pero en general las negras intentan que el blanco no conforme un gran centro de peones. Entonces, como la jugada E4 podría acompañar a la otra jugada central, que fue D4, el caballo F6 es una de las opciones, así como el peón a D5 es otra. Hay otras posibilidades donde se permite eso, pero son las más comunes. Sigue el peón, las blancas sacan el caballo. Bueno, en esta partida las blancas pusieron el peón en D5. Fíjense que cuando el caballo sale a C3, la jugada E4, lo que estamos hablando de armar un centro de peones, es una jugada bastante posible en el próximo movimiento para el blanco, porque ahora el caballo sostiene el mismo lugar que las piezas negras, el caballo negro, controlaban hasta recién. Bueno, en esta partida vamos a ver la jugada de 5, que es una jugada muy normal, que controla la jugada de 4, y para repasar un poco algunas ideas de aperturas, algunas cosas como esta hemos visto en alguna oportunidad parecidas, por lo menos, yo quisiera que ustedes me dijeran qué otra jugada de las negras, aparte del peón a D5, podría lograr impedir, acá se suma Ana María, podría lograr impedir que las blancas pongan su peón en E4. Impedir en el sentido de ganarle el peón. Si yo pongo el peón negro en D5 y el blanco juega el peón a E4, hay dos piezas negras que controlan E4, el peón de D5 y el caballo de C6. Y solo una pieza blanca que defiende el punto E4, que sería el caballo de C3. ¿Qué tal, Ana María? ¿Qué Bienvenida. tal? Bueno, entonces, Gracias. muy bien. Bueno, la pregunta es, en vez de la jugada de 5, ¿qué otra jugada podrían hacer las negras que si el blanco pone el peón en E4, se lo ganarían? Piensen entonces una opción a la jugada de 5, que es la jugada de la partida. Sacar el otro caballo. Si sacamos el otro caballo, a C6, pone igual el peón en E4 y no cambia nada. Estamos buscando una jugada que de algún modo controle esta casilla, de modo directo o indirecto. ¿Y qué pasa si sacamos el alfil negro de F8 a B4, amenazando supuestamente el caballo que defendería la posición esa del peón que vaya a Perfecto, Rubén. E4? Perfecto. Bueno, Isidro dice la jugada, ahora comentamos la tuya, Rubén. Isidro dice la jugada B6, que no llegaría a tiempo a controlar E4. Si yo hago B6, la idea es poner el alfil en B7 y controlar E4, pero no llego a tiempo, porque cuando hago B6 me hacen ya mismo E4. Si tuviera un tiempo más, si pudiera hacer B6 y alfil B7, eso llegaría a tiempo a controlar E4. La jugada que dice Rubén sí es posible, el alfil a B4. Porque si el blanco juega E4, yo podría incluso comerle directamente el peón de E4, porque el caballo de C3 quedó clavado. Y también podría cambiar el alfil por el caballo, que me tomen y comer el peón de E4. También. Pero en ambos casos
la jugada alfil B4 controla la casilla E4. Fíjense que a esto le llamamos un control indirecto. Porque acá estamos pensando cómo controlar la jugada E4 y la jugada de la partida D5 representa un control directo. Yo pongo el peón en D5 y controlo la casilla. Si yo pongo el alfil en B4, aparentemente esta pieza no estaría presionando acá. Sin embargo, presiona una pieza blanca que defiende E4. Entonces es una manera, y la clava además, porque está el rey detrás. Entonces es una manera, al poner el alfil en B4, de lograr un control sobre la casilla E4. Bueno, seguimos con la partida entonces, que fue D5. El blanco comió el peón, el negro comió el peón, y el blanco sacó el alfil a G5. Bueno, en la partida otra vez vamos a ver la jugada alfil E7, pero quiero analizar una variante que es muy interesante. Si el negro juega el caballo a D7, también sería una forma de sostener la posición. Sin embargo, aparentemente, esto permitiría que el caballo blanco coma en D5. ¿Por qué? Porque si el caballo come, el alfil come la dama. Aparentemente esto sería bueno para el blanco. Y digo aparentemente porque esta jugada de caballo blanco, que come un peón, en realidad es un error. Y si el negro juega correctamente, va a terminar ganando material, no perdiendo. Bueno, piensen ustedes para las negras qué jugada pueden hacer y vamos a analizar una variante que nos va a permitir ver cómo después de una serie no muy larga de jugadas, las negras son las que van a quedar con ventaja material. Piensen para las negras ahora, tómense tiempo, no hay apuro, a ver qué podrían jugar las negras para ganar material. Le come, le come, le come. Son dos caballos. Alfil B4 dice Isidro. El problema del alfil B4, que está entre las ideas lo que dice Isidro, que es atacar a este rey que quedó medio como con poca defensa, digamos, sobre todo en esta diagonal. El problema de hacerlo, por lo menos directamente, es que el caballo blanco come al alfil. El caballo está como controlando esta casilla. Si yo doy jaque con el alfil, el caballo me come. Sin embargo, como pasa muchas veces en el ajedrez, cuando uno tiene una idea, quizás esa idea se puede aplicar, pero en otro orden, de otra manera, y entonces ahí sí pueda concretarse correctamente y aprovecharse para ganar material. Por ahora, si yo juego directamente alfil B4 jaque, el caballo me come el alfil y no soy yo el que gana material, sino que pierdo material. ¿Y si muevo el caballo F6 y como el caballo blanco, Bueno, Ana que está María dice en comer el D5? caballo Me blanco. pierdo la reina. Y si me comen, sí, no necesariamente está mal lo que dice Ana María, pero vamos a ver cómo se complementaría. Ajá. Como el caballo, entonces el blanco me come la dama, que en principio Claro. parece que fue un error. Sin embargo, Pero quizás se pueda mejorar la posición posteriormente. Miremos un poco. Traten de pensar, voy a tratar de hacerlo sin que movamos las piezas. Si el negro come el caballo de D5 y el blanco come la dama, ¿se les ocurre alguna jugada siguiente para las negras? ¿y el rey que coma el alfil? Porque Bueno, puede mover uno. el rey que coma el alfil sería una jugada que, digamos, comería un caballo y un alfil, pero la reina vale más. Entonces, eso ahí sí habría perdido material. Pero si yo como el caballo y me comen la reina, si hago una jugada correcta, puede ser que recupere incluso la reina después. A ver, piensen en qué jugadas podría haber. Vamos a ver. Alfil B4 dice Isidro que ahora sí funciona. Es decir, de algún modo,
entre la idea de Ana María y la anterior de Isidro, y que ahora Isidro complementa en el orden correcto, vamos encontrando la solución. El negro come el caballo, el blanco come la dama y al parecer ganó mucho material. Sin embargo, ahora aparece sí la idea de alfil B4 jaque porque ya no está el caballo que me iba a comer el alfil. Y cuando doy este jaque, veo que el rey blanco no tiene ninguna casilla. No tiene salida. La Tiene que única poner la opción, dama. exactamente, la única opción es poner la dama y entregarla porque no hay ninguna otra jugada posible. Al poner la dama, como la dama. El blanco come y ahora sí la jugada que decía antes Ana María, que es comer el alfil. Bueno, y ahora les pregunto, para que hagan la cuenta del material. ¿Cómo salió el material? ¿Quién va ganando y por cuánto? El blanco tiene un peón más. 2, 3. Y un caballo más. Y un peón más. El negro tiene 2 caballos y un alfil, y el blanco tiene un caballo menos y un peón más. O sea que gana el negro. Gana el negro. ¿Por cuánto? Hay que sacar la cuenta. Por 2, a ver. Por dos, simplemente. Por 2. El caballo negro de más, a cambio de un peón, el caballo vale 3, el peón vale 1, el negro gana por 2. Bueno, esto es para mostrarles una variante en la que uno tiene que calcular, mirar si pasa esto, cómo sigue después. Volvemos para atrás ahora y vemos que en la partida siguió con el alfil a E7. Y vamos a hacer algunas jugadas que siguen de desarrollo. El peón a E3, H6, se va por supuesto el alfil blanco porque lo acabamos de amenazar con el peón H. Peón a C6, seguimos como un desarrollo normal de piezas. Bueno, hasta aquí hemos hecho un desarrollo bastante normal, el blanco enroca, y el negro pone el peón en B6 para darle lugar a la única pieza que todavía no está en acción. Si ustedes miran el tablero, ven que las torres casi siempre tardan un poco más en jugar, la dama, pero casi siempre nosotros queremos, los dos bandos, poner en juego los caballos y los alfiles desde el comienzo de la partida. El blanco ya puso los 2 caballos y los 2 alfiles en acción, el negro puso los 2 caballos y un alfil, y le falta el otro alfil, que le va dando lugar con la jugada B6. Va dando un espacio para que empiece. Este juega F3 con idea de jugar E4 avanzando en el centro. Y el negro es como que se le anticipa y trata de también jugar en el centro antes que el blanco. Alfil B5. Alfil B7. Y ahora vamos a ver. El blanco tomó en F6. Primero quiero que me digan con cuántas piezas distintas las negras pueden retomar y que después me digan cuál les parece que es la forma de retomar el alfil. Me acaban de comer un caballo y yo estoy por recuperar esta pieza. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo con negras? Me acaban de comer un caballo. Si yo quiero comer el alfil, primero, ¿con cuántas piezas puedo legalmente, digamos? No importa si la jugada es buena o mala, pero ¿cuántas piezas podrían comer ese alfil? 3. Y después, 3, dice. Perdón. A ver, duda ahora. 3 dice Isidro, vamos a ver. Sí, 3. 3 dice Ana María también. Bueno, correcto, son 3. ¿Cuáles son? El peón, peón, el alfil y el caballo. Exactamente, el peón, el alfil y el caballo. Y ahora quiero que ustedes me digan cuál les parece que es la captura correcta. Hay solo una de las 3 que es la captura correcta. Las otras 2, por diferentes razones, no son correctas. Para mí la correcta es que el alfil coma al alfil, le amenace la dama y está defendido por el caballo y el peón. Bueno, el alfil come el alfil. No amenaza a la dama. La dama me equivoqué, perdón. Miré mal. Bueno, y la defensa, bueno, no es necesario tenerlo tan defendido. Además, yo podría decir que si tomo con el peón, lo tengo defendido por el alfil y el caballo. Y si tomo con el caballo, lo tengo defendido por el alfil y el peón.
Sin embargo, está bien la respuesta de Isidro. Veamos qué problema tendría cada una de las otras capturas. Díganme ustedes. ¿Ve alguien que vea algún problema en la toma de peón o en la toma de caballo? Y lo charlamos. En la toma de caballo le come la torre. Exacto. La toma de caballo es una de esas cosas que llamamos clavada relativa. Puedo comer con el caballo, pero el alfil me come mi torre, yo voy a comer el alfil y el blanco me va a ganar 2 unidades, porque la torre vale 5 y el alfil vale 3. Entonces no me conviene comer con el caballo porque pierdo 2 unidades. Y a la toma de peón, ¿alguien le ve algún problema? Eh, No necesariamente un problema quiere decir perder material, ¿eh? Porque es correcto, la toma de caballo pierde material, pierde 2 unidades. La toma de peón podría tener un problema distinto, que no sea perder material. A ver, Isidro da la respuesta correcta, queda el rey descubierto. No se trata de que tomar de peón pierda material como la toma de caballo, sino de que tomar de peón, yo tengo el rey protegido por mis peones. Si yo tomo así, estoy dejando el rey como mucho más desprotegido. Además de que los peones, cuando están como uno adelante del otro, que se suele llamar peones doblados, Quedan son como anulados. menos ágiles, claro, porque no puedo avanzarlos bien, no se defienden unos a otros. Entonces, tomar de peón es bastante malo, digamos. Casi tan malo como tomar de caballo por razones distintas. Tomar de caballo pierde 2 unidades, tomar de peón no pierde unidades, pero pierde seguridad del rey, pierde movilidad de los peones, entonces también es una mala captura. ¿Qué hicieron las negras? Tomar correctamente con el alfil. Y cuando vino esto, las blancas pusieron su dama en F5. Bueno, lo primero cuando el otro bando parece atacarnos, digo parece atacarnos porque la dama blanca está como entrando en campo negro, pasa a la quinta fila, es una pieza poderosa, está entrando en nuestro terreno, digamos, es mirar y tratar de identificar qué amenaza a mi adversario. A veces nada, a veces entra en mi campo, pero no hay ninguna amenaza. Por amenaza es un concepto que siempre trato de repetir porque es importante que quede claro, que es cuando yo digo qué amenaza el blanco, quiere decir, si le tocara al blanco, ¿qué haría? ¿Me haría algún daño? ¿Me ganaría algún material? Bueno, entonces, ¿qué amenaza el blanco? Antes de pensar la jugada del negro, pensemos qué amenaza el blanco. El blanco amenaza 2 cosas. Tratemos de identificar las 2 cosas que amenaza el blanco. Y el blanco tiene, por el lado del alfil blanco, amenaza el caballo defendido por la torre, por un lado. Isidro dice el caballo y Rubén de algún modo también dice el caballo. El caballo no estaría defendido por la torre, No, por la por dama, la dama. pero está la otra dama defendiendo a Correcto. esa Hay posición. 2 piezas atacando el caballo y solo una defendiendo que es la dama. Bueno, muy bien. Esa es una de las amenazas, como dijeron Rubén e Isidro. Ahora, el blanco amenaza otra cosa. ¿Qué más amenaza? León está defendido. El alfil. Bueno, el peón. Ah, no, está el alfil defendiéndolo. Al rey, dice Claudia. Bueno, por ahora no amenazaría al rey. Podría amenazar al rey si después coordinara con el alfil en D3 y venir con la dama H7. Claro. Pero parece como que tuviera por pasar algo más inmediato en este sector, digamos, ¿no? Aunque eso sería una especie de amenaza secundaria, lo que dice Claudia. Si el alfil viniera a D3, después sí amenazaría
la entrada. La podría proteger el negro avanzando el peón, pero es una amenaza posible, pero no todavía. Tendría que ser una amenaza posterior. ¿Qué otra cosa amenaza? Podemos tratar de No encontrar. pueden revisar, ¿ok? No, 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 no. A ver, Claudia. No, 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 no. Hablé del enroque, pero no. Ya sabes. Ya Ya fue. se hizo el enroque. Ok. Bueno, habría que ver si encontramos otra situación como la de este caballo, que es una pieza amenazada por el alfil y por la dama, dos piezas y defendida sola por una. Puede haber otra pieza o peón negro que esté atacado dos veces y defendido una vez. Eso es una amenaza. No así, por ejemplo, este peón de C5, que está defendido dos veces por el caballo y por el peón y atacado una sola por el peón blanco. Entonces ese no está amenazado. Pero el caballo que está atacado dos veces y defendido una, sí. Bueno, hay otra pieza negra, pieza o peón, que está atacada dos veces y defendida solo una. Bueno, el peón el negro de D5 está atacado, se lo puede comer el caballo, lo defiende el alfil, pero la reina Muy le bien. come, le El come peón el de alfil. D5 también, correcto, Rubén. Está atacado por el caballo y la dama y defendido solo por el alfil. Como vemos, la última jugada del blanco de poner la dama en F5 fue, digamos, eficaz en cuanto a eso, amenazó dos cosas. Sin embargo, ahora, visto del lado de las negras, también podemos mirar y decir, ¿hay alguna pieza o peón blanco que el negro podría comer que no esté defendido en este momento? O sea, las negras pueden decir, bueno, yo en vez de defenderme voy a contraatacar. ¿Hay algo que yo pueda comer que no está suficientemente defendido? ¿Que yo con negras pudiera ganar una pieza o un peón? Eh, bueno, por un lado le puedo... Isidro dice el peón de D4. Bueno, el peón de D4 está atacado por el alfil y por el peón, pero está defendido por el peón de E3 y el caballo de E2, entonces está suficientemente defendido. Fíjense que acá tenemos una situación muy interesante para revisar cómo es esto de cuántas atacan y cuántas defienden. Hay dos blancas atacando y una negra defendiendo del caballo de D7. Dos blancas atacando y una negra defendiendo en el peón de D5. Para el negro hay dos atacando al fil y peón y dos defendiendo acá, con lo cual cuando estamos iguales está defendido. E3, dice Isidro, exactamente, E3. Porque E3 está atacado por la torre y no está defendido por nadie. Y las negras lo que decidieron es comer el peón de E3. Esto es una curiosidad, porque aparentemente el caballo de D7, que es una pieza amenazada, vale más que el peón. Entonces uno diría, si el negro come el peón de E3, el blanco me va a comer el caballo y voy a salir perdiendo material. Bueno, sin embargo, el negro comió el peón de E3. Ahora vamos a ver que el blanco no comió el caballo y vamos primero que nada a entender por qué. Supongamos que la dama comía el caballo. La dama comía a la dama y el alfil comía a la dama. El blanco acaba de ganar un caballo. Muy bien. Con negras, ¿qué jugada tengo que hacer para recuperar ese caballo? Alfil, Primero, a ver, un segundo, Rubén. Isidro dice torre sí, por caballo, pero enseguida dice que no, porque los dos caballos, no sé a cuál se refería, porque podríamos comer cualquiera de los dos, están defendidos. Entonces él mismo se dio cuenta de eso. ahora juega el negro, ¿no? Juega el Sí. negro y queremos saber con qué jugada las negras van a lograr recuperar el material que han perdido. Van a tener que recuperar un caballo. ¿Cómo podrían recuperar un Em- caballo? Que no sea en eh, esta misma jugada.
pero hacer algo, alguna cosa que lleve a recuperar el caballo. Y mover el alfil de F6, Come comer el el peón peón de D4. F4, Comer el D4. peón de D4, dice Ana María, y vemos que si comen el peón de D4, amenazan cosas peligrosas, pero por ejemplo me pueden comer, Expuesto al caballo. me come el Claro, caballo, yo como y con el el peón peón come el igual, caballo. como con el peón, pero el otro caballo se va y no gané material, digamos. Voy a volver. A ver qué dice Isidro. Alfil A3. Alfil A6 debe ser lo que quiere decir Isidro. Alfil A6 acá. Alfil A6. Bueno, alfil A6 está bien en cuanto a como idea. Ah, exactamente, sí. Alfil A6 ataca el caballo de E2. Pero ese caballo puede ser defendido, por ejemplo, con la torre. Es una idea posible, pero no es la solución correcta. Es una idea para seguir presionando, pero hay algo mucho más directo para recuperar el caballo. Por ahora analizaron la captura de con el alfil en D4 y el movimiento del otro alfil a A6. El negro le come el peón. Y perdí. Y moviendo la torre de A8 a D8. Bueno, eso amenazaría el alfil, pero el alfil puede irse a cualquier lado, a B5, a F5, entonces, si bien eso es una amenaza, no le crea ningún problema grande, porque el alfil se puede retirar y tiene un montón de casillas y todas perfectamente buenas. A ver qué nos falta, qué otra jugada podríamos hacer que ganaría material. Y con el peón de C5, comer el peón blanco que está A en ver, D4. Ana María nos dice comer con el peón y el otro peón. Bueno, eso por lo pronto recupera un peón, pero Y además y el ataca caballo el se tiene que caballo, ir. ataca el caballo de C3. El problema para el blanco es que el caballo de C3 es el que está defendiendo al caballo de E2. Entonces, fíjense, ya aprovecho para mirar como dos amenazas, como torre de 8, que era otra amenaza posible. Torre de 8 amenaza el alfil, pero el alfil se puede ir sin que se le cree ningún problema y tiene muchas Sí. casillas. Entonces, con eso no se gana material. Pero si yo tomo con el peón, acá amenazo también el caballo. Parece que fuera lo mismo, decir, bueno, yo amenazo un caballo, él se puede ir con el caballo. Sí, pero el problema es que este caballo está defendiendo al otro caballo. Al otro caballo, por eso está Entonces, buena la jugada. claro, claro, correcto, correcto. Es correcta tu jugada, Ana María. Por eso estamos viendo por qué tomar con el peón gana uno de los dos caballos. Porque Claro, si el caballo blanco de C3 se mueve, lo comemos al D2. lo Y si toma no con se la torre. mueve, lo comemos con el peón al caballo de C3. Entonces, con esta jugada, las negras recuperan el caballo. No hay ninguna jugada blanca que no pierda un caballo en el próximo movimiento. Si muevo el caballo de C3, pierdo el D2, y si el caballo de C3 se queda quieto, me lo come el peón. En cualquiera de los dos casos, el negro gana un caballo. Recupera material y queda mejor por los peones. Bueno, volvemos. Por eso es que las negras, al comer el peón de E3, fíjense que debilitaron el peón de D4. Voy a volver un segundo para que se entienda bien esto, que es. Habíamos dicho que cuántas piezas atacaban D4 y cuántas lo defendían. ¿Cuántas piezas negras presionan D4 y cuántas defienden? Y lo presiona, lo ataca el peón de Y el peón de C5 C5, y una, el alfil de y el, F6. y el alfil de F6, dos. ¿Y cuántas defienden? Defiende el peón de E3 y Correcto. el caballo de E2. Exactamente. 2 y 2 también nos dice Isidro.
Entonces, cuando el negro come el peón de E3, puede pasar desapercibido, pero automáticamente quitó un defensor de la casilla D4. Entonces, si el blanco, cuando se ocupa de comer el caballo, que tomamos, ahora sobre este punto hay dos que atacan, el peón y el alfil, y solo uno que defiende el caballo D2. Y por eso, al comer en D4, se produce lo que decíamos. Y el blanco no puede retomar en D4, o puede, pero bueno, entonces le comen el caballo también. Muy bien, volvemos. Todo esto nos muestra cuántas veces durante las partidas aparecen estas cuestiones de los ataques y las defensas. El blanco que ve todo esto dice, bueno, yo no voy a comer el caballo de D7, pero sí voy a comer el peón de D5 con el caballo. Dice, bueno, no ganaré material, pero por lo menos no quiero perderlo. Ahora una pregunta. El blanco comió, perdón, el negro comió el caballo, el blanco comió. La torre puede comer el caballo de E2, ¿qué les parece? ¿Le conviene al negro ahora comer el caballo, ahora que se fue el caballo de C3? Sí, porque no tiene nada que lo perjudique por ahora. Isidro dice que no le conviene. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no le conviene al negro? ¿Por qué diría Isidro que no le conviene? Lo come el alfil, correcto. Hay que tener cuidado porque está el alfil de B5 defendiendo el caballo. Antes ese alfil se había ido porque había comido acá y ya no estaba. Por eso cuando el caballo de C3 se iba le podíamos comer el de E2 porque el alfil ya no estaba. Pero ahora todavía está. Entonces las negras comieron C por D4. El blanco come caballo por D4. Y luego de caballo F8 se retira el caballo y se puede producir un cambio de dama. Dama por dama, torre por dama. Le comen D8, come con la torre. Bueno, ¿qué amenazan las negras ahora? Y el caballo de D4. Exactamente, el caballo de D4. Muy bien, Isidro también dice el caballo. Ese caballo se va atacando a la vez la torre de D8 y el peón de A7. El negro podría con su torre defender el peón para solucionar las dos cosas. Tiene dos piezas amenazadas, la torre y el peón, y podría mover la torre y defender su peón. Sin embargo, las negras prefieren, en vez de defender, contraatacar. Ponen la torre en séptima y amenazan un peón que es el de B2. El blanco come, el negro come, y el peón viene a la casilla A4. Bueno, ahora el negro puso el alfil en D4 y el blanco decidió atacárselo con el caballo. Sin embargo, esta jugada es un error. Después de esta jugada, las negras ganan ahora la partida. Tratemos de examinar la situación y vemos cómo ocurriría esto de que las negras ganen la partida. Y moviendo la torre en E2, aunque no coma nada, ¿Sí? pero está, ¿cómo se llama? No, Puede ser, Ana María, ¿eh? Puede ser. Yo correría la torre la pongo, la torre de E3 en Sí. E2, le Bueno, doy jaque. es la misma jugada que dijo Ana María. Ana María dijo esta jugada, la torre de E3 en E2. A ver, vamos a estudiar la jugada que nos sugieren tanto Ana María como Rubén. La torre de E3 en E2. Voy a empezar a hacer algunas preguntas sobre esta jugada. ¿Puede el alfil de B5 comerme esta torre? No, porque está el rey en jaque. Correcto, lo que dice Rubén es correcto. No, dice Isidro también, es correcto. Si la torre va a E2,
el alfil no la puede comer. ¿Cómo piensan que el blanco va a salir de ese jaque? Y corriendo el rey a H1. Bueno, ahí el negro podría continuar comiendo con su torre el peón de G2 y parecería bueno, de hecho lo sería. Ahora bien, con torre 2, ¿el blanco puede solucionar el jaque de otra manera que no sea moviendo el rey a H1? Si ya le había puesto la torre en E2, ¿no? Exactamente, imaginando la posición con la torre negra en E2. ¿Hay alguna otra jugada que parezca razonable para el blanco que no sea mover el rey? Poner la torre. Bueno, poner la torre en Ah, F2, pero la sí. comería el alfil y eh, está en jaque. ¿Qué más? está en jaque, está en jaque. Está en jaque. A ver, piensen una respuesta porque estamos pensando la jugada negra y estamos Sí. calculando la torre de E3 a E2, pero tenemos que ver todas las opciones del blanco. ¿Qué otra posibilidad tiene el blanco para salir del jaque que no sea llevar el rey a H1? Y poner la torre de de F1 a F2. Sí, eso se puede, pero se la comemos con el alfil y le seguimos dando jaque. Entonces Sí. ganamos una torre entera, parece que está bien eso. Comer con el caballo el alfil, dice Isidro. Pone la torre en E2 y el caballo me Ah, come el alfil. ¿Está bien claro. eso para el negro o no? ¿Qué dicen? Yo ya tengo la torre ahí. Me comió con el caballo. Yo le puse, tengo la torre ahí. Pero él me comió el alfil y me voy con la segunda torre, la que tengo en E2, a darle jaque al rey, hacia G2. Está Bueno, defendido por la otra muy torre. bien, muy bien. Vamos a tratar de seguir esta variante. Son varias jugadas, pero vamos a tratar de seguirla hasta el final. Yo quiero saber con negra si me conviene poner la torre en E2. Entonces calculo. Pongo la torre en E2. El caballo me come el alfil. Y ahora Rubén dice que esa torre come en G2 con jaque. Vamos a seguir analizando la variante. A ver, ¿qué juega el blanco ahí? Traten de ubicarse que está la torre negra que fue a E2, el caballo blanco que comió el alfil y la torre negra comió en G2. Tapo con la torre, dice Isidro. No, no se puede tapar con la torre, porque vamos a ver, tratemos de imaginar la posición. La torre negra acá, el caballo que come el alfil y torre que come el peón con jaque. No puedo tapar porque entre la torre y el rey no hay espacio, entonces no hay lugar para tapar. Hay una torre negra acá y el rey en G1. ¿Qué puede jugar el blanco? No llega a tapar con nada porque está al lado. Me olvidé del caballo. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, caballo por alfil, torre 2. Caballo por alfil, torre por peón jaque. A ver, ¿quién me dice qué puede jugar el blanco ahí? De hecho, el blanco ahí tiene una sola jugada posible, una sola jugada legal. Imaginen la posición. La torre avanza, el caballo come el alfil y la torre come en la casilla G2 dando jaque. Traten de imaginar para que veamos qué juega el blanco en esa posición. Y sí, no le queda más que ir a 1, a H1. H1, lo que dice Rubén, la torre le está dando jaque desde G2 al rey blanco y está defendida por la otra torre.
Con lo cual, la única posibilidad es sacar el rey a H1. Vamos a avanzar una jugada ahora. Una jugada, torre jaque, el caballo que come. No voy a avanzar otra jugada, aunque nosotros ya sabemos que la torre está acá y el rey está en H1. Y van a tratar de continuar la variante. Avancé una jugada porque si no se hacen muchas jugadas, demasiadas jugadas adelante, sin que uno pueda calcular bien viéndolo en el tablero. Ahora vamos a pensar. La torre negra come el peón de G2 y el rey blanco va a la casilla H1. ¿Cómo seguirían atacando con negra? La torre come en G2, el rey va en H1, ¿cómo seguirían atacando con negra? Y le como el peón. El peón, yo estoy con torre en G2, le como el peón de H2 y sigue, y es mate, No si no es me mate, equivoco. porque comí en G2, el rey Ah, fue a H1 y la torre va a H2 y da jaque. ¿Qué jugada tiene el blanco ahí? No es mate ah, todavía. la única que le queda es interponer, a ver, A ver, piensen tranquilos, piensen tranquilos. La estoy torre ahí. negra come en G2, el rey va a H1 y la torre negra come en H2. ¿Qué jugada tiene el blanco ahí? Acá está la torre. El rey está ahí. Eh, y está el caballo ahí. No puede comer. H2, bueno, H2 está la torre, digamos. Torre por peón jaque, rey H1, torre H2. Comer con el rey en H2 no puede porque la otra torre la defiende a la torre. Y A ver, bajar la torre de Isidro me F1 dice a 51, F2. no, no sé qué quiere decir. ¿Cómo, Rubén? Bajar la torre de F1 a F2. No, eso no se puede porque la torre de H2 le está dando jaque al rey de H1. G1. Ah, ok, Isidro. G1. Sí, la respuesta de Isidro es correcta. Tratamos de seguimos intentando imaginar la posición. La torre comió en G2. El rey fue a H1. La torre comió en H2 y Isidro dice volver a G1. Puedo, porque la torre de G2 ya no está más en G2, se fue a H2. Lo repaso. Tratemos de hacerlo sin mover las piezas. Torre come en G2. El rey va a H1. Torre come en H2. El rey vuelve a G1, dice Isidro. No hay nadie que se lo impida. Volver a G1. Porque ya no está la torre acá. La torre esta fue acá, pero después fue a H2. Entonces la torre está en H2 y el rey vuelve a G1. Y ahora, en esa posición, juegan las negras y dan jaque mate en un movimiento. Repaso cómo está. La torre comió en G2. El rey fue a H1. La torre comió en H2. El rey volvió a G1. Y ahora juegan las negras en ese momento y dan jaque mate en un movimiento. Torre H1 dice Isidro. A ver, ¿quién me dice por qué falla torre H1? Es interesante lo que dice Isidro. La torre viene H1, pero ¿por qué falla eso? Llegan a ver, la torre comió en G2, el rey, después lo vamos a ver todo, ¿eh? Rey H1, torre H2, rey G1, Isidro dice torre H1, pero eso falla. No está defendida, correcto, Isidro mismo se da la respuesta. Si yo pongo la torre en H1, ataco al rey, el rey no tendría aparentemente casillas, pero la torre no está defendida, me la come el rey. Después lo vamos a ver todo esto, ¿eh? Solamente estamos haciendo un ejercicio de anticipación que son importantes en las partidas y después vamos a reproducir todo. Vuelvo entonces a la situación. La torre come en G2, el rey va a H1, la torre come en H2 y el rey volvió a G1. Y ¿Con qué pongo jugada? la otra torre, la pongo, la segunda torre de B2 Dos. va a parar a G2 y es mate. Muy bien, Rubén. Hemos logrado hacer el ejercicio de anticipación completo. Con esa torre ubicada en G2, le damos jaque mate. Ahora yo voy a mover todas las piezas,
Pero quiero decirles que estos ejercicios, este que hicimos hoy es un poco más avanzado, son más cantidad de jugadas que otras veces que hemos hecho, pero son muy útiles porque ustedes tienen, digamos, la posibilidad de entrenarse en ver dónde están las piezas en las nuevas posiciones. Porque lo que más cuesta en estas situaciones es lograr identificar dónde quedó cada pieza. Porque uno va viendo y de pronto dice, no, pero la pieza esa que estaba, la torre, ¿en G2 o en H2? ¿Y el rey ahora dónde está? ¿En H1 o en G1? Y no logra ver bien. Porque están todas las piezas blancas ahora, están todos estos peones, y estos peones no están más en la posición. Entonces uno lo que tiene que hacer es anticiparse mentalmente. De todas formas, son cosas que vamos recién probando, digamos, ¿no? Pero bueno, a partir de esto es que pudimos descubrir cómo ganan las negras. Torre por G2 jaque. Miremos ahora lo vamos a hacer todo despacio, viendo cómo es cada posición que se vea en el tablero. Hasta ahora era toda una anticipación mental. La torre ataca al rey y está defendida por la otra torre, la de B2. ¿Puede el rey comer esta torre? No, porque está la torre de B2. ¿Tiene el rey alguna otra jugada posible que no sea H1? Tampoco. No hay ninguna jugada de rey que se pueda ir que no sea H1. ¿Pueden las blancas poner una pieza entre la torre y el rey? Y no, porque no hay lugar. Así que no hay ninguna posibilidad. El rey va a H1. Habíamos dicho entonces que la torre de G2 comía el peón de H2. Continúa el negro atacando con la torre comiendo el peón de H2. Le ataca al rey y el rey no tiene otra opción que volver. Quiero expresar acá algo. A veces parece que se puede confundir una situación que les voy a presentar ahora con jaque mate, y no lo es. Supongamos que las negras hubieran puesto la torre acá. ¿Dónde iría el rey blanco? A H1. H1, no hay más remedio. Correcto, correcto Rubén, correcto. Y la torre dice, yo lo persigo. Torre H2 jaque. Y el rey vuelve a G1. Y la torre vuelve a G2. Y el negro dice, ya está, no se puede escapar. Le di jaque mate. ¿Esto es jaque mate o no? Y todavía tiene una opción, volver a la 1, no tendría que ser jaque mate. Claro, exactamente. No importa cuántas veces yo haga esto. Yo lo puedo hacer 10 veces seguidas. Pero eso no es jaque mate. Simplemente es algo que además termina siendo empate por algo que se llama, y esto es la primera vez que lo hablamos, jaque perpetuo. Y no hay que confundir el jaque perpetuo con el jaque mate. Jaque perpetuo quiere decir que uno persigue al rey contrario dándole jaques y el otro no puede escapar de esos jaques. El blanco no puede ganar la partida si el negro le está dando jaque, jaque, jaque. Pero si la partida es empatada, no se gana por eso. Eso no es jaque mate. El otro siempre puede escapar y yo siempre lo puedo perseguir. Pero no es jaque mate. Bueno, ahora volvemos. Vamos hacia atrás con todos estos jaques que vimos. Y si yo cuando él hace ese movimiento moviera la otra torre poniéndola debajo del rey. Exactamente, Ana María. Eso es lo que dijo Rubén en el ejercicio de anticipación, que era poner la otra torre en G2. Y eso sí es jaque mate. Claro. Venimos con la otra torre y ahora sí es jaque mate, porque ahora el rey blanco no tiene por dónde escapar. Las dos torres lo atacan al rey y el rey no tiene ningún escape posible. Entonces esto sí es jaque mate. Bueno, muy bien. Así terminó la partida, ganaron las blancas. Dejo de compartir. Las negras. Las negras, perdón, tenés razón. Sí, las negras. Bueno, efectivamente, digamos, lo que estuvimos viendo es una partida en donde, como siempre decimos, más allá de siempre tratamos de dar algún agregado. Hoy, por ejemplo, apareció este concepto que hasta ahora nunca habíamos mencionado del jaque perpetuo, pero casi siempre trabajamos sobre los temas principales que ustedes se van a encontrar, si ustedes practican, si deciden jugar, ya sea por internet, con familia, amigos, lo que sea, con tablero presencial, digamos, cuando jueguen, se van a encontrar que las primeras cuestiones sobre las que van a tener que atender es el material y el jaque mate. Son claramente por mucho tiempo las cuestiones más importantes. Y esas cuestiones se pueden trabajar en situaciones muy diferentes unas de otras. No es que siempre repetimos lo mismo. Siempre vemos esas situaciones como centrales. Por decir algo,
Sería lo mismo que, no sé, que en un partido de fútbol hablar de patear al arco. Sí, está bien, uno puede patear al arco de 10 maneras distintas, desde lejos, desde cerca, desde un ángulo, desde el frente, en un penal, en un tiro libre, en una jugada, bueno, pero seguimos mencionando como posibilidad de hacer goles, patear al arco. Bueno, esto sería lo mismo. Nosotros vemos las posibilidades de ganar material y de dar jaque mate. Acá trabajamos en esta partida muchísimo todo eso. Una situación en el medio de la partida donde los dos bandos parecía que podían estar ganando material y veíamos quién era el que quedaba con el material de ventaja. Y sobre el final, el ataque sobre el jaque mate. Y en el medio siempre vamos agregando algún tema secundario, alguna cosa que no aparezca tantas veces, como en este caso fue el jaque perpetuo, otras veces tiene que ver con piezas que están bien o mal ubicadas, un montón de otras cuestiones que se van agregando. Hoy mismo mencionamos otra cuestión, que son los peones doblados, que no es muy bueno tener un peón delante del otro en vez de los peones juntos, que son cosas que comparativamente con el tema del material y el jaque mate son relativamente secundarias, pero que van apareciendo en las partidas y las vamos sumando al... Bueno, muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos? ¿Todo ok? ¿No había posibilidad de ahogarlo al rey haciendo algún movimiento y que quedaba tabla? No, de ahogarlo no, y repaso el tema del ahogado, porque ahogado quiere decir que el bando que está ahogado no tiene ningún movimiento legal. Entonces, no se trata solo del rey. Acá el blanco siempre tenía un montón de piezas, así que si yo no le daba jaque, si le doy jaque no es ahogado. Y si no le doy jaque, siempre iba a poder mover el alfil, una de las torres, un peón. El ahogado es importante cuando está o el rey solo o el rey acompañado de piezas, sobre todo peones muy trabados. Entonces puede haber dos o tres peones, pero que los peones chocan con otras piezas o peones, y no tiene ningún movimiento posible. Al rey lo dejamos sin movimiento, los peones no pueden avanzar, eso puede ser ahogado porque no hay ningún movimiento legal. Bueno, les comento, les recuerdo que habíamos hablado que el martes que viene no tenemos clase, el martes 21, el único martes de noviembre que no tenemos clase, y el martes 28 estaríamos terminando el cuatrimestre. Así que el martes, bueno, vemos algo más, charlamos un poco más, y por supuesto para el año, digamos, se reiniciarán los cursos, ya por ahí nos comentan aquí, o si no les van a mandar a ustedes por mail, y la idea, en este caso, sí sería que si quieren continuar, tienen que pasar a la siguiente etapa, porque el nivel principiante va a reiniciar con un grupo de alumnos que no saben mover las piezas, que no saben el reglamento, así que eso a ustedes ya no les, digamos, no les tendría mucha utilidad porque ya ustedes saben todos el tema del reglamento, entonces pasarían al otro grupo. Les aclaro, en cuanto a esto, todavía tenemos la clase del 28, pero les aclaro que el otro grupo no es tan distinto. Obviamente hay gente que sabe más y entonces se ven partidas como esta que acabamos de ver y por ahí algunos de los comentarios pueden parecerles más difíciles, pero siempre igual ustedes pueden preguntar y seguimos charlando de las posiciones y de todas las cosas del mismo modo que lo hacemos acá. Bueno, muy bien, recuerden el martes que viene no tenemos, nos vemos en la última el martes 28. Muchísimas Causa. gracias. Muchas Bueno, Hasta luego. gracias y buenas gracias. tardes. Nos vemos. Buenas tardes. Dale, chao, hasta luego.